Bueno, bienvenidos nuevamente a Decisiones México. Mi nombre es Francisco Quirós y hoy hablaremos acerca de los temas de probabilidad estadística, comenzando con aspectos básicos como los espacios y eventos muestrales. Bueno, en esta presentación vamos a ver qué es un experimento, los espacios y eventos muestrales, el espacio muestral, teoremas de conjuntos, eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos y conteo de puntos muestrales. Bueno, vamos a ver aquí hay dos principales aportadores a la ciencia. Aquí está Albert Einstein, que dice Dios no juega a los dados. La persona que está del lado derecho es Ilya Prigogine, que fue premio Nobel de Química en 1977 y de alguna manera contestándole a Albert Einstein dice Dios juega a los dados y además los tiene trucados. Bueno, vamos a ver por qué menciono estos aspectos, más adelante lo entenderás y vamos a continuar con lo que son los experimentos. Bueno, un experimento es un proceso mediante el cual obtenemos una observación o medición, ejemplo, el tiempo en que un auto llega a 100 kilómetros por hora. Todos estos experimentos o este tipo de enfoque se centra principalmente en el área de física, por ejemplo, de las ciencias exactas. Es decir, tenemos valores determinísticos. Para cada punto que yo alimento en la variable, obtengo un solo resultado. Sin embargo, en el área de probabilidad y estadística, existe el concepto de experimento aleatorio, que es un proceso que genera un conjunto de datos o resultados que están sujetos al azar. Por ejemplo, el lanzamiento de un dado. Hay muchos aspectos a considerar cuando lanzamos un dado, desde la velocidad del aire, la altura de la mano a la que se arrojan los dados, el ángulo de la mano. Entonces hay muchos factores que intervienen y por eso se le considera como experimento aleatorio. Y bueno, a partir de este momento llamaremos como experimento al experimento aleatorio. Entonces siempre que hablemos en los temas de probabilidad estadística, cuando hablemos de experimento ya nos referimos a que es aleatorio. Y bueno, un experimento estadístico tiene las siguientes características. Se conocen de antemano todos los posibles resultados. Aunque hay incertidumbre, sabemos cuáles son los posibles resultados. En el caso del lanzamiento del dado, sabemos que puede caer la cara 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6, pero no la 7. Entonces se conocen todos los posibles resultados. Número 2, se pueden repetir en circunstancias similares y se puede establecer un patrón predecible a lo largo de muchas ejecuciones del experimento, que es conocido como regularidad estadística. Y bueno, vamos a ver lo que son los espacios y eventos muestrales. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento estadístico y se representa con el símbolo S del inglés de space, ¿no? Del espacio muestral. Tenemos para cada uno de los elementos del espacio muestral se les conoce como evento simple o punto muestral y es el resultado que se observa en una sola repetición del experimento. Y evento es el conjunto de uno o más eventos simples. Es el subconjunto de un espacio muestral. Por conveniencia se pueden utilizar las letras mayúsculas. Y tenemos que el evento nulo no contiene resultados. Estos son conceptos básicos de lo que es espacios y eventos muestrales. Y tenemos lo que son eventos excluyentes, es decir, que no contienen resultados comunes. Y bueno, el espacio muestral, vamos a ver aquí un ejemplo de un experimento. El experimento 1 se lanza una moneda. Bueno, ¿cuáles crees tú que sean el espacio muestral? Efectivamente, al lanzar una moneda, tenemos que el espacio muestral es de que caiga cara o cruz. Algunos libros en inglés utilizan las letras H y T, H por head y T por tail, ¿no? Entonces, cuando veas algunos libros de estadística, la mayoría utiliza esta nomenclatura. Un experimento 2 se lanza un dado, ya lo había comentado anteriormente. Si lanzamos un dado, el espacio muestral es el número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si solo estamos interesados en el evento, el número es par, recuerda que los eventos son un subconjunto del espacio muestral y podemos ponerlo con letras mayúsculas.
Entonces se tiene que A es igual a 2, 4 y 6. Y B, si es impar, sería 1, 3 y 5. Bueno, tenemos un experimento 3. Se seleccionan de forma aleatoria 3 artículos de un proceso de fabricación. Cada artículo se inspecciona y se clasifica como defectuoso. Podemos utilizar la letra D para entender qué es defectuoso o no defectuoso y cuál sería el espacio muestral. Esto se utiliza mucho en el área de calidad, entonces es interesante que vayamos viendo este tipo de experimentos. Posteriormente lo relacionaremos con una distribución de probabilidad llamada binomial, y también aplica la otra que se llama hipergeométrica, pero para que vayas viendo en qué consiste este tipo de experimento. Bueno, para manejar sistemáticamente este tipo de problemas es útil dibujar un diagrama de árbol donde las alternativas para cada artículo se denotan por D y N. Entonces el primer artículo puede ser defectuoso y no defectuoso. Si es defectuoso el primero, el segundo artículo, si es defectuoso el primero, el segundo artículo puede ser también defectuoso y no defectuoso. Y si es no defectuoso, el segundo artículo de la misma manera puede ser defectuoso y no defectuoso. Y lo mismo ocurriría para el tercer artículo. Y en total tenemos este espacio muestral, o por cada punto muestral tenemos que los 3 artículos son defectuosos o que ninguno de ellos es defectuoso. Y tenemos todos los puntos intermedios, ¿no? Los puntos muestrales. Voy a poner aquí el puntero del láser. Entonces supongamos, en este caso es que tengamos los primeros 2 defectuosos y el tercero no defectuoso. Y estas son todas las formas posibles del espacio muestral. Esos son los puntos muestrales y los podemos poner con la nomenclatura que vimos hace un momento: espacio muestral, paréntesis, y cada uno de los elementos que ya obtuvimos con un diagrama de árbol. Es muy útil utilizar los diagramas de árbol, ya que nos permiten ver o visualizar este tipo de experimentos. Y bueno, si estamos interesados en el número de defectuosos, no solamente ponemos la etiqueta, sino ya ponemos un número. ¿Cuántos defectuosos hay aquí? 3. ¿Cuántos defectuosos hay en el segundo punto muestral? 2. También 2 en el tercer punto muestral, 1 en el cuarto punto muestral, de nuevo 2 en el quinto punto muestral, 1 en el siguiente, 1 en el penúltimo y 0 en el último punto muestral. Entonces ya tenemos de alguna manera una variable indicada numéricamente. Con frecuencia se construyen eventos mediante la combinación de eventos más sencillos. Entonces aquí te estoy presentando el esquema o un diagrama de Venn que puede ilustrar de forma gráfica la relación entre eventos. Aquí tenemos la unión de eventos. Este símbolo significa A unión B, el símbolo que está aquí en medio de las letras. Y la unión es el evento que contiene todos los elementos de A o B o ambos. Y la siguiente relación importante es la intersección. Se representa con este símbolo, entonces se lee como A intersección B, y el evento que contiene todos los elementos comunes A y B. Entonces aquí, si te das cuenta, está sombreado porque son los elementos en común. Y el tercero es A complemento, evento que contiene todos los elementos que no pertenecen a A. Entonces A, aquí se ve el apóstrofe. A complemento, entonces, es todo lo que no está en A. Entonces la parte sombreada aquí, que es parte del evento B. Bueno, aquí te presento algunos de los teoremas de conjuntos. Tenemos 9 de ellos. Por ejemplo, te hablamos del primero. Hay una columna de la unión y de la intersección. Y el primer teorema se refiere a las propiedades conmutativas. En la unión quiere decir que A unión B es igual a B unión A. Y la intersección es A intersección B igual a B intersección A. Bueno, te los dejo aquí para que los revises. Más adelante tomaremos algunos de ellos para realmente algunos ejercicios muy particulares que iremos realizando. Y bueno, aquí tenemos 3 conjuntos A, B y C.
en donde cada uno de ellos de alguna manera tiene intersección con el otro, ¿no? A y B tienen intersección, entonces representa A intersección B. A también tiene intersección con C, A intersección C. También B y C tienen intersección y todos en común. Aquí se puede ver que A intersección B intersección C es esta área sombreada. Entonces nos pueden servir los diagramas de Venn para ver este tipo de relaciones entre conjuntos. Bueno, vamos a revisar lo que son los eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Bueno, un evento mutuamente excluyente es aquel que si ocurre uno de ellos, el otro o los demás no van a ocurrir. El hecho de que un evento se presenta significa que ninguno de los demás eventos puede ocurrir al mismo tiempo. Con un diagrama de Venn se puede ejemplificar de la siguiente manera. No hay intersección con los eventos si son excluyentes. En el caso de que tengamos dos eventos A y B son excluyentes o disjuntos, su intersección es un conjunto vacío. Y vamos a ver que el conjunto de eventos colectivamente exhaustivos es que por lo menos uno de los eventos debe ocurrir cuando se lleva a cabo un experimento. Entonces, por ejemplo, un cliente de Walmart puede pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, en efectivo o cheque, o con vales de despensa. Hay todas las formas posibles que pudiera pagar. Estamos diciendo que somos exhaustivos. Bueno, ahora vamos con un tema muy interesante que es el conteo de puntos muestrales. En algunas ocasiones es muy grande el número de puntos muestrales. En los ejemplos que acabamos de ver fue muy fácil determinarlos, son muy pocos, pero hay ocasiones donde es muy grande el número de los puntos o elementos muestrales. Entonces tenemos que aprender a contarlos. ¿Recuerdas este personaje? Conde Contar. Si la cantidad de posibles resultados de un experimento es pequeña, resulta relativamente fácil de contarlas. Lo que te comentaba hace un instante. Por ejemplo, resultados del lanzamiento de un dado, ya sabemos, ¿no? Tenemos que son 6 dados. Es muy fácil contar cuáles son. Sin embargo, hay si hay un número muy grande de resultados, tal como el número de caras y cruces en un experimento con 10 lanzamientos de una moneda, sería tedioso contar todas las posibilidades. Bueno, todas al lanzar las 10 monedas podrían ser caras, una cruz y 9 caras, o 2 caras y 8 cruces y así sucesivamente. Entonces es un poco difícil siempre que lo pongo en clase este experimento. Cuesta un poquito de trabajo determinar cuál es el número, pero para facilitar esta cuenta se analizarán 3 fórmulas. Una es la fórmula de la multiplicación o el principio fundamental del conteo, la fórmula de las permutaciones y la fórmula de las combinaciones. Si un grupo tiene n1 elementos y otro grupo tiene n2, subíndice 2 elementos, entonces existen n1 por n2 formas diferentes de tomar un elemento del primer grupo y otro elemento del segundo grupo. Esto se le conoce como el principio fundamental del conteo. El ejemplo es, se lanza un dado y una moneda. ¿Cuántos resultados diferentes se obtienen en este experimento? Entonces, ¿de cuántas formas podemos tener el resultado de un dado? Pues hay 6 resultados diferentes. ¿De cuántas maneras tenemos que los resultados de una moneda? Hay 2 resultados diferentes. Entonces tenemos n1 igual a 6 y n2 igual a 2. Y el principio fundamental del conteo me dice simplemente que hay que multiplicar para tener el número total de resultados, que es 6 por 2 igual a 12. Entonces hay 12 puntos muestrales. Y bueno, para que veas cuáles son, si ponemos como los resultados de lanzar la moneda cara y sol, entonces el primer elemento sería 1 y cara, 1 y sol, 2 y cara, 2 y sol, 3 y cara, 3 sol, 4 cara, 4 sol, 5 cara, 5 sol, 6 cara y 6 sol. Recuerda que podemos utilizar H y T. En este caso usamos C y S. Tenemos un ejemplo 2
que dice: suponga que todos los automóviles usados y nuevos en una ciudad grande pueden clasificarse como de kilometraje bajo, y le pongo M subíndice 1, medio, y le pongo la etiqueta M subíndice 2, o alto, M subíndice 3. Precio moderado, P subíndice 1, o alto, precio P subíndice 2, y ser baratos, C subíndice 1, o costosos de operar. Bueno, la C es la parte del mantenimiento, ¿sí? La M es la parte del kilometraje y la P es de precio. ¿En cuántas formas puede clasificarse un automóvil usado? Bueno, la información que nos dan es de automóviles usados y nuevos, pero lo mismo aplicaría para usado. Entonces vamos a ver cuál sería para usados. Y bueno, aquí hice un esquema un poco burdo, pero usé un árbol. Y si te das cuenta, tenemos tres formas de tener el kilometraje: M1, M2 y M3. Precios: entonces si tenemos un kilometraje bajo, podemos tener un precio moderado o un precio alto. Y estos son los costos de mantenimiento. Entonces, ¿hay cuántas formas? Hay 3 por 2 por 2. O sea, serían 12 puntos muestrales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 para un automóvil usado. Lo mismo ocurriría para un automóvil nuevo. Tendría otras 12. Entonces, en total, si quisiera saber de automóviles usados y nuevos, serían en total 24. Bueno, vamos a ver, seguimos con el principio fundamental del conteo, el ejemplo 3, y dice: si un miembro de un club que tiene 22 integrantes necesitaría elegir un presidente y un tesorero, ¿de cuántas maneras diferentes se podría elegir a ambos? Bueno, entonces, mira, para el puesto del presidente hay 22 posibilidades en total, entonces N1 es igual a 22. Y ahora, para cada una de esas 22 posibilidades hay 21 formas de elegir al tesorero. ¿Por qué 21? Porque ya hubo uno de presidentes, no podría repetir ser presidente y luego el tesorero. Entonces hay 22 posibilidades para el presidente, y para el segundo es 21, o sea, 22 menos 1. Entonces, si utilizamos la regla de multiplicación, obtenemos que N1 por N2 es igual a 22 por 21, igual a 462 formas de tener estos comités. Bueno, tenemos un ejemplo 4. ¿Cuántos números de placas diferentes pueden existir en la Ciudad de México? Bueno, hay que entender en qué consiste la placa. Ha habido varias versiones, pero bueno, tenemos una letra, tenemos un número, otro número y tres letras. Entonces, ¿cuántos números de placas diferentes pueden existir? Si utilizáramos un diagrama de árbol sería muy complicado saberlo, entonces por eso estamos analizando el principio fundamental del conteo. Bueno, vamos a ver que aquí tenemos un alfabeto de 26 letras, y tenemos que la primera es N1 es 26, ¿no? Entonces hay 26 formas de obtener aquí la primera de ellas, ¿no? El primer espacio acá. Luego, el segundo es un número, entonces hay desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entonces hay 10 formas. Aquí tenemos otro número y también tenemos desde 0 a 9, son 10. Y tenemos tres letras. Entonces, en total es 26 por 10 por 10 por 26 por 26 por 26. Es igual a 45.697.600. Verifícalo en tu calculadora. Y bueno, no todas las placas se utilizan, pero estas son el número total que pueden existir de placas de la Ciudad de México. Una variante de este problema es que te pueden preguntar cuál es el número de placas diferentes que pueden existir si las últimas tres letras no se repiten. Entonces lo que tendríamos que hacer es igual N1, N2 y N3 quedaría de la misma manera, 26 por 10 por 10, pero el cuarto elemento sería 26, y como no se van a repetir, es muy parecido al caso del presidente y el tesorero. El siguiente elemento debería de ser 25 y el siguiente elemento 24. Entonces el número sería 26 por 10 por 10 por 26 por 25 por 24.
son 40.560.000 placas y no se repiten las últimas 3 letras. Es una variante y así hay varias formas de plantear este tipo de problemas. Bueno, otra forma de hacer el conteo es con el concepto de lo que es permutaciones y combinaciones. La primera de ellas es de cuántas maneras, vamos a ver el ejemplo, se pueden votar como presidente y vicepresidente a los candidatos. Aquí voy a poner solamente 3 personas para entenderlo. De hecho, es lo que ya habíamos visto, solamente que ahorita lo vamos a utilizar con una fórmula particular llamada permutación. Entonces, ¿de cuántas maneras se puede votar para presidente y vicepresidente? Y tenemos que es Pablo, Javier y Pati. Entonces, mira, estas son las formas de hacerlo. Ponemos en una columna presidente y vicepresidente. Para el presidente está Pablo, puede ser Pablo y el vicepresidente Javier. O Javier puede ser el presidente y el vicepresidente Pablo. Pablo puede ser de nuevo el presidente y Pati la vicepresidenta. Pati ahora la presidente y Pablo el vicepresidente. En el quinto puede ser Javier el presidente y la vicepresidente Pati. Ahora Pati puede ser la presidente y el vicepresidente Javier. Entonces hay 6 formas de hacerlo, ¿no? Entonces te puedes dar cuenta. Aquí una de las palabras claves que se utiliza es que importa el orden. No es lo mismo lo que gana un vicepresidente que un vicepresidente. Entonces aquí puede estar Pablo de presidente y Javier, y en el segundo está Javier y Pablo. O sea, son las mismas personas, pero importa cómo están formados, cómo es el orden. Importa el orden. Entonces, cuando importe el orden, utilizaremos las permutaciones. Entonces, en general, si se eligen R objetos y un objeto de N objetos distintos, cualquier arreglo u orden particular de dichos objetos se llama permutación. Y lo que te comentaba hace rato, el orden importa. La fórmula es como sigue, es NPR, se pronuncia así, se dice así, NPR. Y la fórmula es N por N-1 por N-2, así hasta N menos R más 1. Este símbolo de exclamación es el factorial entre N menos R factorial. Y es igual a N factorial entre N menos R factorial. Para el caso del ejemplo anterior, tenemos 3p sub 2 es igual a 3 factorial entre 3 menos 2 factorial. Y el factorial es nada menos que multiplicar desde el 3 hasta el 1. 3 por 2 por 1, que es 6. Y en el denominador tenemos la diferencia de n menos r es 1 y 1 factorial es 1. Entonces hay 6 formas diferentes cuando el orden importa. Me regreso y ahí están las 6 formas. Ahora vamos a ver las combinaciones. Aquí, cuando el orden no es importante, cualquier selección se denomina combinación. La fórmula para contar el número de R combinaciones de objetos de un conjunto de N objetos es NCR. También se puede poner de esta manera, ¿sí? Es un corchete, no es una fracción, entonces no hay ninguna línea aquí, es NR y eso quiere decir que es una combinatoria o una combinación. Y la única diferencia es que en la parte del denominador vamos a multiplicarlo por r factorial, esta diferencia que ya habíamos visto en las permutaciones. Entonces es n factorial entre r factorial por n menos r factorial. Entonces ahora las mismas 3 personas, pero imagínate que van a viajar en un solo automóvil, solamente de 2 asientos, biplaza, es un biplaza. Igual vamos a poner a Pablo, Javier y Pati y no importa quién sea el conductor, entonces aquí no importa el orden. Entonces puede ir Pablo y Javier, puede ir Pablo y Pati y puede ir Javier y Pati. Ya no hay otras formas porque no me importa cómo van sentados. Entonces si aplicamos la fórmula, NR o la combinatoria es 3,2, que es igual a 3 factorial entre 2 factorial, R, ¿no? Recuerda R, aquí está. Son las dos, vamos a tomar de 2 personas de un total de 3, por eso es 2. Entonces 3 factorial entre 2 factorial por la diferencia de 3 menos 2. Entonces quedaría 6
entre 2. Hay 3 formas de hacerlo o 3 combinaciones cuando el orden no importa. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por de nuevo ver uno de mis videos. En este caso estamos ya en la serie de probabilidad y estadística. Por favor, suscríbete a mi canal de Decisiones México si aún no lo has hecho. Y sigue viendo los videos que a continuación estarán en este playlist. Hasta luego.